Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de los Lugares de la Memoria. Este programa que hacemos en la televisión pública pampeana para tratar de divulgar algunas situaciones históricas que tienen que ver con los nombres de los pueblos, de los edificios, de los lugares que transitamos, de plazas, de calles, donde está reflejada a veces la tradición, a veces la cultura. En este caso va a estar muy mezclado con la tradición y cultura originaria. Se fijan los nombres de lugares también por conceptos políticos, sociales o simplemente para destacar alguna de las personas que han habitado en el lugar o que son fundadores o fundadoras. Y estamos en este caso refiriéndonos a una localidad que es cabecera del departamento, Puelén, una de las más viejas de la provincia de La Pampa, aunque va a tardar muchísimo en desarrollarse, pero se sitúa su origen allá en 1893 para el 14 de noviembre. Esto es un acuerdo que ha hecho la comuna. Hay que decir que en el lugar hay una comisión de fomento, que es la forma de gobierno cuando las localidades no tienen tantos habitantes para llegar a ser municipalidad, y se ha acordado a lo largo del tiempo que esta es la fecha más o menos próxima o cercana a la realidad y está vinculado o al hecho fáctico de que se haya instalado allí el poblamiento. Como gran parte de nuestros pueblos es rezago, vestigio de la mal llamada campaña del desierto, también muy marcada por una historia de presencia de pueblos originarios en el lugar, digo, porque eso nos va a remontar a la histórica batalla de Cochicó, además de estar al lado de la localidad más poblada de la zona. Estamos hablando de el suroeste de la provincia de La Pampa, donde todos pensamos en seguir en la zona del 25 de mayo, pero bueno, Puelén es la localidad de la que vamos a hablar y es la cabecera del departamento. Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Sí, hicimos referencia ya en un par de programas a 25 de mayo por la importancia que ha tenido históricamente, en un tiempo mucho más corto en realidad, claro, porque 25 de mayo es de las localidades más nuevas, entre comillas, ¿no? En cuanto a su fundación y su constitución. Puelén es uno de los poblados más antiguos, porque data de 1893 su fundación. El gran tema, digamos, allí es su constitución como localidad, digamos, claro, ¿no? Puelén se constituye como poblado, es decir, hay personas asentadas que ya comienzan, digamos, ¿no? a tener una vida social, productiva, política incluso, pero la constitución como localidad en sí se produce casi 50 años después, ¿sí? En 1945 recién se constituye como localidad. Entonces, ¿qué significa? Que adquiere, muchas veces también hemos dicho para otros casos, adquiere digamos, la forma política, ¿no? De una localidad, de un pueblo, ¿sí? Porque básicamente al principio, como siempre, se instala el juzgado de paz, una comisaría, y después llegaba más pronto o más tarde las distintas dependencias, ¿sí? Que hacen de alguna manera su importancia y la armonización de su vida interna. En este caso, sí, pasan más de 50 años entre esa primera constitución del poblado y su forma de localidad, digamos, ¿no? Como tal. Sí, eso, además vamos a estar hasta entrado del siglo XX, recién para empezar a contar con servicios básicos esenciales, con alguna comunicación. Pensemos que hoy es transitable, más allá de las quejas que hay actualmente por la falta de inversión en rutas nacionales, que están rotas, pero bueno, eso obedece a la actual gestión que lleva más de un año y pico sin hacer una obra pública y obviamente venía con alguna rotura anterior, pero están conectados y pero el desarrollo va a ser 1980, por ahí con la escuela 1980. Y todo más o menos, que va a ser característico de la zona. Pero sin llegar a esto hay que decir que Puelén tiene otra condición, es tan lejana su fundación en 1893 y tan tardía su conformación como localidad por la misma forma que tuvo la vida que tuvieron allí los puesteros, hijos de descendientes de pueblos originarios, pueblos preexistentes, que es que en realidad supervivían con la crianza de algún tipo de animal, no se alojaron en un poblado, no se metieron en torno de un centro, una plaza, como están todos los pueblos constituidos de la misma manera. Pueblo, iglesia, algún edificio público, el banco. Bueno, no fue así hasta muy tarde, ya que eran habitantes rurales y vivían de lo que podían sacar de una tierra que era lo más inhóspita, lo menos amigable para poder vivir de esa tierra. Y además incluso... Que lo es también, ¿no? Exactamente. Es una de las grandes diferencias, o no en la totalidad, pero sí cuando vemos, digamos, las constituciones de las poblaciones del este pampeano, a diferencia del oeste pampeano,
Donde por ahí en las localidades del este lo que vemos es ya un loteo, una cuadrícula, digamos, ¿no? Ya trazada de lo que sería el emplazamiento urbano. Acá los poblados se constituyen porque de repente había algún comercio local, que podía ser algún tipo de pulpería, como se le decía en algún momento, ¿sí? O la misma comisaría y demás. Entonces se dice, bueno, este es más o menos el centro del poblado, pero como la mayoría de la población, o gran parte de su población, es población rural, es población puestera, como se le dice, ¿no? Los puestos del oeste, que son básicamente criadores de animales medianos o pequeños, ¿sí? Entonces el poblado no termina de conformarse demográficamente y adquirir densidad demográfica para decir, bueno, ahora sí es un pueblo, es una localidad. Entonces la mayoría de los pueblos vivía en ese sentido. Y además esto otro que es la lejanía también del centro o de los centros de poder, en el caso de Santa Rosa o Hacha en sus inicios, ¿sí? A pesar de que Hacha estaba un poco más cerca, pero aún así, digamos, estaba con centros muy lejanos. Sí, que les resulta, también pasaba con 25 de mayo, sigue pasando, nada más que ahora por el desarrollo, es más pampeana la elección de para qué lugar ir cuando estás en 25 de mayo, pero digo, las cercanías son con las provincias vecinas, tenían más relación con Mendoza. Incluso cuando pegados, el comercio o la migración, digamos, de pobladores de Puelén es muchas veces hacia Neuquén o hacia Mendoza o hacia Río Negro, que está más cerca, por así decirlo, que hacia Santa Rosa, por ejemplo, que es el otro destino para buscar otros horizontes económicos, a veces de estudio, por ahí más cercanos en el tiempo. ¿Sí? Claro, a medida que los pobladores, estos puesteros que dedicaban el día entero a que el animal que están criando pudiera comer algo, pudiera tomar agua, esto les implica pasar el día, ¿no? Acompañarlo en todo ese día para que ese animal viva, que después generalmente es para consumo humano. Por ahí cuando hacían la carneada vendían algo de la carne porque no podían consumir, pero ese era más o menos el desarrollo económico. Va a haber cuando empiezan estos pobladores a tener hijos, a estar en pareja, empiezan las demandas que van a dar lugar después al pueblo, pero de eso vamos a hablar a partir del segundo bloque. Continuamos en los lugares de la memoria, les veníamos hablando un poco cómo surgió la localidad de Puelén, no la localidad, porque en realidad es el habitamiento de Puelén, porque se puebla y después va a conformarse en el estatus jurídico y organizativo. Los puesteros que vivían en el campo, que estaban buscando la forma de vivir de algo, que en este caso generalmente es chivo, pero bueno, hay ovejas, depende de la crianza de algún animal mediano o algunos de granja, porque después va a haber de granja. Empiezan a relacionarse, a formar familias, a tener hijos, y ahí empieza una demanda nueva, porque dice el último censo poblacional que más o menos 750 personas, 752 creo que era el número, pero la mitad está en los campos, más de la mitad, 400 en los campos y el resto en lo que hoy es el pueblo. Se sigue manteniendo esta asimetría de poblamiento más rural que de la población, pero la población rural cuando empieza a crecer, primero a tener familia, demanda servicio de salud, servicio educativo. Cuando empieza a crecer el mismo poblador, demanda servicios de salud para sí mismo. Bueno, eso empieza a darle la formación, porque más o menos esto de 700, 800 personas se mantuvo estable de los 93 hasta acá. Sí, de hace más de un siglo. Tuvo un pico, digamos, de crecimiento allá por mediados del siglo XX, ¿no? Donde fueron más o menos 1.200 habitantes. También lo mismo, con esta composición, ¿no? De un 50% de población urbana, por así decirlo, y otros 50 de población rural, y sobre todo esa demanda que implica la posta sanitaria, ¿sí? Que implica que en los años 80 se conforme la escuela, ¿sí? Como escuela rural, incluso producto de las propias demandas de los pobladores y el propio, digamos, ecosistema social, ¿no? Tenía más sentido por una escuela rural allí, con internado incluso, ¿sí? Porque justamente muchos de los hijos e hijas de los pobladores o de los puesteros, ¿sí? A sus hijos los mandaban allí básicamente porque o les quedaba muy lejos del pueblo para ir todos los días, o porque las propias tareas eran tareas que
no asumían el trabajo infantil en este caso, entonces quedaban ahí y los fines de semana, ¿sí? O durante un tiempo, ¿sí? Salían y iban de visita a sus padres. Ahí hay algo que es importante, que es que justamente esa dinámica, digamos, de la conformación económica de los puesteros y demás, va cambiando a medida de que justamente estas familias crecen y esas demandas también se cruzan con lo otro, que es, bueno, qué posibilidad hay de subsistir las familias dentro de la propia localidad, digamos, ¿no? Por eso que tampoco hay tanto crecimiento poblacional, porque justamente, digamos, la economía del lugar resiste o banca una cierta cantidad de población. Sigue ¿sí? circunscripta al establecimiento rural, a esto del puestero. Por eso en mitad y mitad se produce un fenómeno social que es común a los poblamientos rurales, que es esa unidad familiar, hombre, mujer, bueno, el género que sea, se disgrega. ¿Por qué? Porque cuando los hijos empiezan a crecer, solía ocurrir mayormente, la mujer se iba al pueblo, el puestero se quedaba y bueno, después había una conexión permanente, pero durante un tiempo esa tarea doméstica, tarea incluso educativa de esa primera socialización, recaía sobre la mujer y empieza a establecer la permanencia. Esa permanencia hace que, ya ni bien en su fundación había 4 comercios de ramos generales. Comercios de ramos generales. Después fueron cerrando, porque obviamente no había tanta demanda, pero había 4 y que están originados a esa población rural, que hay que decir que venía muchos son los escapados y que sobrevivieron de esa campaña del desierto, otros son criollos que llegaron hasta el lugar y que bueno, han permanecido siempre viviendo de esta manera. Pero también tiene una lógica de mitad y mitad, porque tiene que la mitad trabaja en el campo, la mitad trabaja en la ciudad o asiste en temas domésticos y educativos en la ciudad, o en el pueblo en realidad. En el pueblo. Y nombrábamos de todas esas demandas que se van gestando, tal vez de las más importantes, de las que se llaman como las más importantes de los últimos años, es la escuela, precisamente. Porque está claro que hay un montón de generaciones que no transitaron la enseñanza obligatoria, por lo tanto, digamos, uno podría decir son personas analfabetas o que por el mismo hecho de no asistir, digamos, no cursar los periodos de educación obligatoria, quedan al margen, digamos, un montón de otras posibilidades. Entonces se retroalimenta la población rural con la misma población que va quedando ahí, pues van aprendiendo los oficios. La escuela rural, ¿sí? Hace un fenómeno importante, que es que justamente le da la posibilidad a muchos de los hijos de la zona y puesteros de aspirar a otro tipo de trabajo o por lo menos a otro tipo de formación, ¿sí? Hay algunos de esos hijos e hijas que se quedan en el lugar y siguen trabajando, porque la misma escuela da, digamos, la posibilidad, digamos, de formarse en otro tipo o en nuevas formas de producción rural, y otra ya más cercana en el tiempo, que a partir de mejorar las comunicaciones, sobre todo de los caminos, de las rutas y demás, dice, bueno, puedo continuar mis estudios o puedo ir a buscar trabajo con esta formación que tengo hacia otros lugares, que por lo general son los lugares estos de la zona que mencionábamos, ¿no? Neuquén, más cercano a 25 de mayo, hoy con la 25 de mayo petrolera, si se quiere, pero ese es el otro fenómeno más cercano. No, más cercano, digo, pero porque además al crecer los hijos de los puesteros, que después pasan a tener hijos, empieza esta necesidad, bueno, ¿qué hacemos acá? Sí. Migración obligatoria o tratar de conseguir. Muchos seguían la tradición familiar, digo, esto es característico de la zona, las tradiciones se han mantenido, han sido los pobladores rurales los que han logrado que no hace mucho, recientemente el Consejo Deliberante de la Comisión de Fomento del Pueblo declarara lugares históricos, como hay una actividad volcánica, hay determinadas cuevas, cavernas históricas, bueno, no hablamos del Ojo del Agua, pero todas estas la legislatura provincial, cuestiones geográficas que hacen que Puelén podría hacer mucho más si no fuera la distancia, si no fuera el clima y si por ahí se invirtiera un poco más en la conexión. Pero bueno, ¿qué hace un pibe, una piba o un adolescente de 17, 18 años, 16, si llegaba a terminar la secundaria? ¿Qué hacía después? Y ahí empieza la pregunta de si sostener la tradición, si hay lugar en la tradición, porque por ahí en la tradición todavía tu papá está bien de salud, está bien y puede él solo encargarse de los animales y bueno. Sí, pero y además lo otro que es importante en esto
es siempre recordar que estos mismos poblados tienen un gran problema, que es, lo hablábamos también con el Emilio Mitre, que es la propiedad de las tierras, digamos, ¿no? Claro. O sea, en qué situación están estos puesteros respecto a la tenencia de la tierra. Muchos de ellos tienen tenencias de tierra, Sí. digamos, ¿no? O sea, las tierras no tienen un título concreto de propiedad, con los años se ha ido regularizando, Sí, no la mayoría, situación, pero por lo general esto, ¿no? El puestero es el rancho y una tierra que es más o menos delimitada, ¿sí? En donde andan los animales, digamos. Entonces, eso también dificulta la permanencia, la continuidad, el hecho de darle cierta perspectiva de continuidad generacionalmente, ¿no? Respecto a la propia sin actividad embargo, económica. este número se ha mantenido. Digo, Siempre porque se ha ahí mantenido se mantiene, con lo el tema cual del bolsillo. alguien sucede al puestero mayor, porque hay un intercambio en un momento, el que está en el pueblo va, porque esto también es característica, tienen una casa en el pueblo, Sí, para sí. el hijo, la hija, para la mujer, la pareja, quien sea. Viviendas precarias, Viviendas pero lo tienen. Bueno, y hay un corrimiento, el puestero Sí. va al pueblo y el que está en el pueblo viene a trabajar Vienen al a puesto. trabajar. Bueno, nos quedan algunos aspectos más para hablar que vamos a referirnos en el tercer bloque, ya la etapa petrolera, que todavía sigue siendo expectativa por la cercanía, pero bueno, eso abrió otras esperanzas y otras posibilidades de trabajo, que se chocaron a veces con el tipo de formación que han recibido quienes vivieron todos estos años allí. Continuamos en los lugares de la memoria, en este caso hablando un poco de la historia de la localidad de Puelén, que hay que decir que no la hemos mencionado, pero sus habitantes originarios y casi permanentes y descendientes que hoy lo reconocen, que es parte de esa tradición, son de pueblos preexistentes, ranquelinos, generalmente habitantes de la zona después de la campaña, más llamada campaña del desierto, donde se mató a muchos de ellos o se los corrió directamente. Ya entrados a ser un pueblo después de la década del 50, 45, 46, empezar a ser un pueblo ya con poblaciones que están, hay generaciones que han pasado, que ya han vivido y han fallecido, el pueblo tiene que atender otras demandas, que es esto de, bueno, ¿qué pasa cuando terminaste la educación? Sí. ¿Qué alternativas laborales tenés? Hoy, digo, desde el siglo XXI, fines del siglo XX, pero de 97, 98, cuando la explotación petrolera empieza a ser importante en la provincia de La Pampa, algunos de los pibes y las pibas, sobre todo varones que estaban en la escuela de Puelén, proyectaban ir a trabajar hacia el petróleo. Exactamente. Muchas veces se chocaban, por eso la Universidad Nacional de La Pampa va a poner una tecnicatura llena de hidrocarburos, en no contar los conocimientos, la pone 25 de mayo, digo, pero para dar respuesta a esas exigencias laborales nuevas de quienes habitualmente vivían de la tierra y de los animales que criaban. Sí, y ahí pasa lo otro, que justamente, además de una oferta laboral muy tentadora, digamos, para estas poblaciones, que por lo general veían sus horizontes muy restringidos, ¿no? Porque Santa Rosa era muy lejos y hay que bancar, digamos, Sí, la pensaban en estadía Mendoza, de un Neuquén. estudiante. Sí, pero además, incluso de lo más cercana, es difícil, digamos, Claro, para sí, una persona que es puestera, bancar que un hijo o una hija, sobre todo hijas por ahí, digamos, el hijo más necesario a veces, ¿no? Esas tareas más tradicionales, que todavía mantiene esa división de género, mandarlos, bancar todo lo que implica alquiler y más. Entonces la tecnicatura pero al principio, sobre todo los inicios de la explotación petrolera, marcan un poco ese quiebre, digamos, en cuanto a ciertas fisonomías sociales, digamos, ¿no? Ciertas formas sociales. Tal es así que hay puestos hoy en Puelén que tienen pozos petroleros, digamos, ¿no? Y que muchos de esos pobladores, producto de esa precaria tenencia de la tierra, todavía esperan aún hoy las regalías de los pozos que están dentro de sus puestos, digamos, ¿no? Y que de alguna manera, según las leyes vigentes, implicaría que a los dueños de esas tierras se les dé parte de lo que se extrae de ahí como contraprestación digamos, ¿no? O como una no fue el boom que se esperaba, porque cuando pensemos que en los fines 90, principios de 2000, lo de 25 de mayo fue una explosión. Y se creía que la zona, en las exploraciones que se había hecho, estaba en condiciones. No, la gran mayoría, hoy no le voy a errar el número, pero voy a hablar de hace 10 años, se hablaba de 600 pozos.
estaban todos en la zona de 25 de mayo, Sí. no para la zona de Puelén. Pero sí había explotación sí, digamos, trajo estos cambios, digamos, en cuanto a las formas sociales, porque bueno, 25 de mayo empezó a ser un polo de migración importante Claro. de las áreas rurales de alrededor del mismo departamento. Y lo otro es algo que mencionábamos en el Bloque anterior. En el bloque anterior, que es básicamente la incidencia sobre algunos lugares que históricamente son relevantes para la zona. Claro. Ahí hay, por ejemplo, una cantera, ¿sí? que está en explotación, que es la cantera de Cerro Los Bayos, pero después hay todo un patrimonio paleontológico. Se instaló una embotelladora de agua mineral también. Una embotelladora de agua mineral, digamos. Hay salares, digamos, en la zona, hay salinas. Claro. ¿Sí? Y después están los patrimonios históricos, arqueológicos y paleontológicos de esa zona, son varios, digamos, ¿no? Como el Corral de Piedra, ¿sí? Como la Capelina, que también está en esa zona, ¿sí? Incluso hay un cementerio, hace muy poco se descubrió como un cementerio indígena, digamos, a partir de que la propia comunidad ranquelina se denomina Ñuque Mapu, que está allí, que lo señala como un lugar, y por lo tanto mucha población de la zona, en lugar digamos, de hacer eso a un lado, digamos, y decir no pasa nada, vengan y exploren, y digamos, ¿no? A ver si hay gas, si hay petróleo, justamente trató de impulsar la protección de esos lugares como lugares, ¿no? de patrimonio histórico, que la legislatura provincial los declaró de esa manera, y ha habido muchas, digamos, de expediciones e investigaciones que hay. La batalla más mitológica. Cerro de Cochicó está muy cerca, pero está el volcán de Aguapoca, digamos, que también es un lugar de actividad volcánica y por lo tanto también importante, digamos, no tanto por ahí para lo que tiene que ver con algún tipo de explotación mineral, pero sí, digamos, en cuanto a lo identitario del lugar, ¿sí? Y sobre todo para las comunidades ranquelinas en este caso. Sí, identidad que uno va leyendo los trabajos que han hecho, especialmente la Universidad Nacional de La Pampa, en el trayecto histórico es la marca es la identidad. Sí. Todo lo demás es aledaño a la identidad y la decisión de mantenerse en el puesto, de mantenerse con trabajo. Esto, la crianza de animales, tiene mucho que ver con de qué vivían ante los pueblos preexistentes, bueno, de cómo hacer para supervivir en una zona sin agua, desértica, llueve muy poco, la tierra está seca. Bueno, todo eso aún así se sostuvo 130 años, 140 más o menos. Porque identitariamente tampoco es que siempre fue seca, digamos, la zona, ¿no? Porque de hecho hay, digamos, los registros que hay es que allí había mojones de agua, ¿no? Y de hecho hay lugares que son patrimonio histórico, está Cueva La Lada, que también es un lugar de hallazgo, por ejemplo, de pintura, lo que se conoce como pintura rupestre en sentido común. Mucho de ello está relevado en lo que aquí es el Museo Histórico Natural. Entonces, esos elementos marcan también un poco la pertenencia de la población a la zona y por qué también se ha mantenido la población en ese lugar, a pesar de que tal vez no es dentro del departamento el poblado, la localidad de mayor pujanza económica, digamos. Sí, no hay grandes posibilidades de mejorar la vida o de ofertas de vida o de crecimiento en el término capitalista. Aún así esto se mantuvo porque es lo que mantuvo es la identidad. La identidad mantuvo este poblamiento que en números, como decíamos hoy, es casi el mismo de la fundación, dividido en mitades, nada más que hoy organizado. Y todavía hay que decir, porque la expectativa sigue estando, porque la exploración hidrocarburífera sigue, dependerá de inversiones o no, no solo detección, sino después, una vez que se detecte, invertir o no, pero esa expectativa sigue estando como latente, como una posibilidad de hacer un nuevo Puelén. Queríamos contarles hoy esta aproximación a la fundación de Puelén, al pueblo que da nombre al departamento, que tiene como localidad más importante a 25 de Mayo, que es uno de los sectores poblados allí en el suroeste pampeano. Gracias por haber estado ahí, los esperamos la próxima semana en otra edición aquí en la Televisión Pública Pampeana.